Mutilación, asfixia, ahogamiento, quemaduras, golpes, puñaladas o impacto de bala. De eso han muerto más de 10,000 mujeres en México desde 2012. Y solamente el 20% de estos asesinatos ha sido juzgado como feminicidio. En México mueren entre 5 y 6 mujeres al día. Según el Código Penal Federal, son 7 las circunstancias para establecer un feminicidio: signos de violencia, lesiones o mutilaciones, antecedentes de violencia, relación víctima-victimario, amenazas, incomunicación y exponer el cuerpo públicamente. Pero la misma ley tiene huecos, como lagunas, protocolos inadecuados, investigaciones erróneas y tipificación del delito con penas menores. El 35% de los homicidios ocurren en el centro del país. Por parte de la Organización Mundial de la Salud, 38% de los asesinatos contra mujeres en México es perpetrado por la pareja. Las carpetas de investigación contra el feminicidio ha crecido en los últimos 10 años 152%. No hay lugar seguro para las mujeres, ni la casa, el trabajo, la calle, el transporte público. Por eso, hoy en Mujeres 360, el feminicidio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que usted nos acompaña aquí en Mujeres 360. Una de las heridas más lacerantes para nuestro país es el feminicidio. Es una realidad que desde hace una década, cada 4 horas ha sido víctima de la violencia una niña, una mujer, un adolescente. Hoy, el feminicidio. Me da mucho gusto compartir con ustedes, a quienes esta noche nos acompañan. Está con nosotros Chacel Colorado. Ella es coordinadora de incidencia de la organización Amnistía Internacional. Chacel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Omayra Ochoa. Ella es cofundadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Omayra, muchas gracias. Y especialmente, pues muy agradecidos que nos acompañe esta noche la señora Consuelo Martínez. Ella es madre de Victoria Salas. Su hija perdió la vida víctima de un feminicidio hace escasos 60 días, presuntamente por su novio. Consuelo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas noches por el espacio. Bien, quiero que las conozcamos un poquito más. Chacel Colorado es coordinadora de análisis e incidencia de la organización Amnistía Internacional. Es abogada especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario con estudios especializados en la American University Washington College of Law y en University of Essex. Ha conducido investigaciones sobre derechos humanos en diversos temas, entre ellos migración, feminicidio, esterilización forzada de mujeres con VIH-Sida, tortura, crímenes de derecho internacional y sobre la situación de violencia que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos. También fungió como consultor en organismos internacionales y participado en audiencias ante la Corte IDH. Consuelo Martínez, madre de Victoria Salas, joven que con 23 años de edad fue privada de la vida, presuntamente por su novio, un reconocido skateboarder. Consuelo, junto con su esposo Salvador Sampedro, han vivido un calvario tras el asesinato de su hija, pidiendo una justicia que no ven llegar. Omayra Ochoa es cofundadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Fue integrante de la organización Católicas por el Derecho a Decidir AC, donde desempeñó actividades de coordinación de proyectos de difusión, promoción y defensa de los derechos de las personas jóvenes y de las mujeres.
Colaboró como asesora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal en el área de políticas de prevención de la violencia contra las mujeres, donde coordinó como representante de esa institución los trabajos relativos a la tipificación del delito de feminicidio en el Distrito Federal. También en dicha institución coordinó diversos proyectos para la realización de propuestas de política pública en problemáticas vinculadas con la violencia contra las mujeres. Actualmente es directora de fortalecimiento institucional de la organización civil Justicia Pro Persona AC. Muy bien, pues vamos a empezar a platicar del feminicidio. Consuelo, tu hija Victoria hace escasos 60 días perdió la vida, ¿cierto? Sí, efectivamente. Presuntamente a manos de su novio, algo que podríamos calificar como feminicidio. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, mi hija la vimos por última vez el día 31 de agosto. Ella salió a trabajar y a festejar su cumpleaños número 23. Nos mencionaba en el transcurso del día, nos mencionó que mostrándonos sus pasteles que le habían regalado, festejándole su cumpleaños en su trabajo, pero no estaba con certeza segura que iba a ir a festejar su cumpleaños. Por la noche yo le mando un WhatsApp diciéndole a mi hija que por dónde venía, ¿no? Para salir a encontrarla, y ella me refiere que Mario, su novio, Mario está en Zambrana, pasó por ella. Okay. Y de ahí se fueron a festejar, pero ella me menciona que iba a regresar de madrugada y que él la iba a ir a llegar a dejar, ¿no? Pasó la noche, me venció el sueño y el viernes por la mañana yo me levanto a ver dónde estaba, no la encontré. Le llamé por teléfono y efectivamente ella me contesta en la primera llamada y me menciona que seguía con Mario, que estaban de hecho en Cocoyot, y que ya venían de regreso, que estaban desayunando en un restaurante, que estaba bien, dice, mamá, estoy bien, pero estoy en un baño público, dice, se me va a cortar la comunicación, yo te llamo saliendo de aquí. Esa fue la última comunicación que tuve con mi hija. Ok. ¿Hasta cuándo vuelves a saber de ella? El día 2 de septiembre. Ok. Cuando nos fueron a buscar a mi casa, a la casa de ustedes, buscando a los padres de Victoria Pamela Salas Martínez, le dije que yo era su mamá, que su papá no estaba, pero es que ¿qué pasaba? Claro. Yo quería respuestas, me dijeron que solamente necesitaban que yo apuntara una información para procedentemente inmediatamente trasladarme ya a la agencia del Ministerio Público que estaba en Cuemanco y Periférico. Ahí me pedían, yo les dije que no tenía papel ni pluma a la mano, que iba a subir por un papel, y ellos me mencionan antes de subirme que buscaban a Mario Zambrana. Buscaban a Mario Zambrana, que toda la información que yo tuviera, que se las proporcionara, que si yo sabía qué lugares él frecuentaba, qué domicilio tenía, sus lugares la ubicación de sus tiendas. Yo en ese momento me bloqueé, le dije que no sabía, le digo, no tengo esa información al alcance. Le digo, pero pues ¿qué está pasando? Necesito saber qué pasa. Le digo, ¿dónde está mi hija? Y pues me dijeron, vaya por el papel, pero antes de que yo subiera a mi habitación, ellos me mencionan que sí, para más información que le podemos dar y nos dé usted la información. Él tiene un niño entre 8 y 11 años. Le digo, sí, efectivamente, el niño se llama Andrew. Y dice, pero vaya por el papel y la pluma, aquí la esperamos. Y ya cuando regresé, mi hijo, su hermano menor, dijo que igual los vuelve a abordar mi hijo y les dice que qué pasaba con su hermana, queríamos saber qué era lo que estaba pasando, ¿no? Dice, no, nada más necesitamos que apuntes la dirección que te vamos a dar, y nuevamente le volvieron a mencionar toda esa frase de... Llegamos a la agencia del Ministerio Público y ahí empezó todo nuestro calvario. Ok. Vamos a parar aquí. Aquí empezó nuestro calvario. A ver, Chacel o Mayra, yo quisiera que empezáramos por definir, en base a este ejemplo, la diferencia entre feminicidio y un crimen de orden común. ¿Cuál es? Bueno, el feminicidio
es un asesinato de una mujer por su condición de género, por ser mujer. Okay. Entonces, en el feminicidio están implicadas una serie de conductas violentas, de actos violentos contra los cuerpos de las mujeres, que se materializan, bueno, que reflejan saña, que reflejan odio, y que justamente esas conductas o esos actos violentos contra los cuerpos de las mujeres son esas características que nos permiten identificar un feminicidio de un homicidio del orden común, ¿no? Es la crueldad, la violencia, la hazaña con la que se cometen estos crímenes es lo que hace la diferencia con otro tipo de asesinatos, y que justamente esas acciones o esas conductas nos permiten poder clasificarlo penalmente, clasificarlo legalmente como un feminicidio, ¿no? ¿Por qué esa hazaña contra la mujer? Pues al final esa hazaña ¿Por qué viene ese odio? Porque entiendo que es una cuestión cultural y social. de toda una cultura machista, de una cultura que ha justificado el maltrato a las mujeres, la violencia contra las mujeres y sobre todo el poder también, un hombre poder disponer, ¿no?, del cuerpo de las mujeres y agredirlo así. Es una relación histórica de poder que se ha dado así. Es un tema muy cultural y muy arraigado en México, que hoy tiene como consecuencia que 7 mujeres sean asesinadas diariamente en el país, ¿no? Claro. Ahora, Consuelo, tú recordando la relación con tu hija, ¿tú percibes o piensas que en algún momento ella se pudo haber dado cuenta que había señales de que estaba con una persona, tenía una relación con una persona con estas características? ¿Había algún tipo de violencia de otra manera con ella, verbal? No sé. ¿Cómo la sentías a ella en esa relación? Pues yo pienso que sí. O sea, al principio, o sea, conforme van pasando el tiempo, nos dicen, van a ir uno recordando cosas, ¿no? Y en algún momento mi hija me mencionaba, ¿no?, que ella era muy sociable, muy sociable, le gustaba, tenía muchos amigos, le invitaban a muchos lugares, y en una ocasión en particular ella me mencionaba que iba a ir a Cuernavaca con unos amigos, y yo le dije, ¿va a ir Mario contigo? Y me dijo, no, mamá. Y le digo, ¿por qué? Y me dijo, es que él anoche salió, eso fue un día viernes que ella me comentó porque se iba el sábado muy temprano. Dice, él anoche salió y acaba de llegar y yo no voy a estar a lo que él me diga, mamá. O sea, dice, él quiere que yo esté ahí con él en este momento, que yo me quede, que yo no salga y no. O sea, esa no es lo que yo deseo. Dice, él puede ser libre y nosotros también tenemos derecho. Yo también trabajo, yo también tengo que descansar, claro, y no voy a quedarme a disposición del Señor. De él me dijo. Entonces yo pienso que en algún momento también mi hija ya ahí emitía esa clase de violencia que ella, o más que nada pues, psicológica, ¿no? Y posesivo decir yo quiero que hagas lo que hagas lo que yo decido, y ella era de esas personas que ella no estaba a que un hombre tuviera posesión sobre, claro, ella, ¿no? Está claro, Chacel y Omaira, que el feminicidio se da generalmente por una persona conocida, que puede ser la pareja o algún familiar, ¿de acuerdo? Una gente cercana a la víctima. ¿Hay de alguna manera, qué tipo de comportamiento tiene generalmente el hombre que la mujer nos podríamos dar cuenta de que hay algún peligro? Sí, hay una serie de factores, de conductas que posibilitan, que pueden considerarse como de riesgo, ¿no? Para identificar, para que las mujeres puedan en algún momento ponerse en una situación de protección, ¿no? Buscar protegerse. El control sobre la pareja es una de esas conductas, ¿no? Los celos, la violencia psicológica, la violencia física, y a veces de la violencia psicológica a veces es difícil notarla, es difícil poder identificarla, porque vivimos en un contexto en donde se ha naturalizado la violencia y se considera como algo que así ha sido siempre, que así debe de ser. Entonces, cuando las mujeres se encuentran en una situación así, pues no identifican que podría ser una situación de riesgo que las podría llevar a perder la vida, ¿no? Que muchas veces pensamos, es que me quiere mucho,
¿no? Ay, qué lindo, me quiere mucho y me procura mucho. Sí, ¿no? claro, por ejemplo, el control, ¿no? Como el caso de Victoria, que la señora Consuelo identificaba esas conductas de control, pues no es algo que consideremos como que nos pueda llevar al feminicidio. Sin embargo, sí es una conducta una conducta violenta que en algún momento sí podría colocar a las personas en una situación de riesgo, porque justamente la violencia escala, ¿no? La violencia va en aumento, los episodios de violencia también se van acortando entre sí y entonces en algún momento sí puede derivarse en violencia física e incluso en un ataque directo contra la vida. Claro. Consuelo mencionaba hace un momento, dice, y ahí empezó nuestro calvario. ¿Qué sucede en un momento dado? ¿Se da el hecho? ¿Y qué pasa, Chacel? ¿Qué opciones tenemos? ¿Cómo nos ayuda la autoridad? ¿Cómo está tipificado? ¿Qué sigue? ¿No? ¿Qué pasos debemos de seguir? No, pues mira, ¿Quién nos ayuda? Como la señora señala, la primera parte en el calvario que las víctimas enfrentan y que nosotros hemos documentado es la falta de atención de los casos. No hay personas que den información sobre qué está ocurriendo, sobre acceso al expediente, que te digan cuáles son las líneas de investigación. Tú solo sabes que no conoces el paradero de alguien. Tú estás buscando un familiar, un ser querido y nadie te da información. Ese es el primer paso que las familias enfrentan cuando están solicitando información, tanto en los feminicidios que se pueden estar cometiendo por personas cercanas, como en feminicidios que también ocurren en zonas, digamos, que no son seguras, cercanas a las maquilas, donde también se presenta este modus operandi, ¿no? De muchas bandas de crimen organizado o al final también de autoridades que toleran ese tipo de actos contra las mujeres. Entonces yo creo que uno de los pasos muy importantes es debe haber más información sobre cómo poner una denuncia, ¿no? En qué momento empezar las labores, por ejemplo, de búsqueda y localización de una persona desaparecida. A veces las familias confiarán que están en otros lados, pero también es cierto que a veces ellos ya han detectado que no ha llegado a casa y entonces necesitan tener mecanismos más accesibles de denuncias a través de líneas telefónicas, pero sobre todo también personal empático dentro de las fiscalías y procuradurías en los diferentes estados y sobre todo también aquí en la Ciudad de México, que puedan decirles, a ver, si tu hija no ha llegado en tanto tiempo, puede ser esto, ¿no? Puede ser una desaparición, puede ser un tema de trata o puede ser un tema de feminicidio. Y entonces habrá que tomar los testimonios y todo, pero esa falta de información que hay cuando ellos acuden a al sistema de justicia, digamos, es uno de los primeros obstáculos que enfrentan y muy probablemente por la documentación que hemos hecho en otros casos, son los que también enfrentan a lo largo de todo el proceso, ¿no? Y claro. Si me lo permiten, sí, abonar claro. un poco a lo que decía Chacel, es que además de ese primer contacto que no está... Que no se realiza de la manera más adecuada y más sensible para las víctimas, también es que los protocolos para la atención de los casos, para la investigación de los casos, no se llevan a cabo adecuadamente. La atención sensible, personalizada, forma parte, ¿no?, de las instrucciones que se establecen, de las acciones que se deben llevar a cabo establecidas en los protocolos de atención justo en delitos que están implicados, ¿no? Violaciones a los derechos humanos y que no se llevan a cabo, ¿no? O sea, justamente lo que dice la señora Consuelo, es de ahí empezó nuestro calvario, es que todo el proceso de investigación que ha llevado la Procuraduría, pues ha traído como consecuencia que la señora Consuelo no sienta que se le está haciendo justicia a su hija, que se está buscando a quien cometió el crimen, que se está recabando la información suficiente para que ella pueda en algún momento decir, esto pasó, esta persona está siendo sancionada y por lo tanto yo tengo una tranquilidad en mi conciencia, en mi corazón, como familia, ¿no? Platicando del feminicidio, estamos aquí en Mujeres 360, no se vayan.